y decían que tenía que estar dirigida especialmente a la represión de la militancia sindical, porque eran los sindicatos, los trabajadores, los que podían boicotear el plan económico de Martínez de Oz. Entonces había que coaptar, neutralizar o aniquilar a todo lo que fuera activismo sindical. Fundado en eso, como yo era un activista sindical, a mí me neutralizaron, dejándome detenido. Y además vos eras recontraperonista. Claro, eras sí, yo era peronista, de la juventud peronista. Bravo, ¿no? Lo de 6 años y 8 meses. Sí, fue muy duro. Ahora, yo tengo dos cosas. Primero, uno no sabe lo que puede dar el ser humano, ¿no? Digamos, uno tiene una fuerza dentro que la mide en las situaciones límite, ¿no? Lo que yo sí agradezco a Dios es que, por eso yo no juzgo a otros, a esos que se han quebrado y todo. Yo agradezco a Dios no haberme quebrado, haber soportado la tortura física todo el primer mes y después toda la forma de tortura física y psíquica durante la cárcel, porque no fue una cárcel normal, ¿no? En aquellos años. Había un sistema de destrucción, que cada cárcel tenía su sistema, éramos como conejitos de India, ¿no? Moviéndonos. Sí, además era el quiebre psicológico, ¿no? Por eso apuntaba a eso. Más a los 4 años, un fenómeno que, bueno, algunos lo habrán estudiado, que se produce en el ser humano, porque a los 4 años hubo una racha de suicidios muy intensa. ¿Adentro de la cárcel? Sí, en el año 80. Debe tener que ver con ciclos de... Es una historia menos contada esa, ¿no? La de los presos políticos. Claro. Sí, bueno, lo que pasa es que hay tanto para contar y siempre está la dinámica de lo que hace falta ahora, ¿no? Pero no, eso fue un sistema bastante perverso que tuvieron y como digo yo agradezco a Dios porque yo no sé si hubiera aguantado 10 minutos más, 10 días, 10 meses o 10 años, ¿no? Entonces yo siempre tenía durante la cárcel que después me quedó y me quedó una enseñanza, ¿no? Que yo me levantaba a la mañana, me miraba al espejo cuando me lavaba la cara y decía, bueno, otro día para soportar. Eras paso a paso. Y a la noche, tal cual. Y a la noche cuando me iba a acostar, me miraba al espejo y decía, bueno, me sonreía a mí mismo porque otro día que había aguantado, ¿no? Ahí aprendí que ese paso a paso que vos decís, y que a veces ahora en la vorágine la libertad no comprende, porque uno a veces cuando es joven dice, yo estoy para toda la vida. Y toda la vida es la consecución de muchos instantes y muchos momentos, ¿no? Y no te daba, porque, a ver, vos habiendo sido víctima clara de todo ese proceso, después llegó este gobierno que tuvo una política muy clara y muy festejada de reimpulsar los juicios y demás, pero al mismo tiempo estaba protagonizado el proceso por dos personas que, mientras vos estabas preso, ellos estaban haciendo fortuna en el sur. ¿Nunca te dio bronca? ¿Nunca lo llegaste a hablar con ellos? No, porque a Kirchner no se lo conocía mucho. Se lo conocía, decir, lo que pasó en los 90 en la Argentina, después de la dictadura y después de la experiencia tibia, si querés, ese experimento socialdemócrata de Alfonsín. Yo siempre digo que acá la historia argentina, después del 16 de junio del 55, se explica en los intentos de destruir al peronismo y al movimiento sindical. Digamos, incentivada por los grandes grupos económicos, incentivada por las naciones poderosas del orbe, ¿no? Siempre fue, decía John William Cook, hablaba del hecho maldito de la burguesía, pero el hecho maldito mucho más allá de la burguesía nacional, desde afuera, ¿no? Y vos sabés igual no es lo mismo, ¿no? El peronismo que el movimiento sindical. No, pero son como el huevo y la gallina, porque si vos querés, Perón estuvo antes del movimiento sindical, pero el peronismo lo creó el movimiento sindical, porque cuando Perón estaba detenido, el 17 de octubre lo hicieron los gremios, y ahí Perón se puso a la cabeza. Así que, es una experiencia muy linda, es un hecho histórico apasionante para analizarlo. Pero, bueno, yo te digo que desde esa perspectiva, en los 90, se dividió el movimiento obrero y se avanzó sobre todas las cuestiones.
y cuando después estalló todo en el gobierno de la Rúa, la expectativa era que lo que surgiera el 2003 tenía que retomar el camino virtuoso, ¿no? De la economía, de lo social. La Argentina necesitaba otra cosa. Entonces ahí no se analizó tanto. Para nosotros, Kirchner allá en Río Gallegos era una persona que no había dividido también, pero era una realidad que pasaba en todas las provincias. Entre la dictadura y los 80 y los 90, las provincias la mayoría eran feudos. Sí. Habían feudos más o menos progresistas. Uno podía decir que Santa Cruz y San Luis eran dos feudos progresistas, ¿no? Porque San Luis de un desierto, más mérito en San Luis. Fue siempre una cosa rara. Porque igual, por un desierto, en un desierto, bueno, generó una bonanza que en los años negros de la Argentina parecía un oasis, ¿no? Bueno, Santa Cruz tenía la ventaja del petróleo, las regalías y todo eso, que le daba una ventaja comparativa importante. Pero nosotros más que nada lo que vimos cuando el primer discurso de Kirchner y las primeras medidas de Kirchner era que volvía a la Argentina un rumbo que no tenía que haber salido, el rumbo que nosotros defendimos durante todos los 90, digamos, la protección del salario, las paritarias, el mercado interno. Esa era la forma de recuperar la economía. Así que nosotros entramos en esa consecuencia. Obviamente fue importante para muchos el que se anularan las leyes de obediencia de vida y se juzgaran a los genocidas, pero ahí entró en contradicción algo que hoy a la vez se hace mucho más la confusión de temas, porque se llamó política de derechos humanos a lo que no fue política de derechos humanos, porque el juzgamiento de los genocidas en realidad es una correcta política de justicia, no de derechos humanos. Por supuesto, tenés razón. Porque la justicia es la que debe impedir la impunidad de los delincuentes. Acá eran casos de lesa humanidad que el Estado y la justicia habían amparado la impunidad de esos que habían matado, esos que habían violado los derechos humanos. Y nosotros lo que veíamos es que era muy firme en eso, esa política de juzgar a los genocidas, pero a veces en la política de recuperación de los derechos humanos no había, y no hay, ahora es mucho peor, ¿no? No había la misma velocidad. Te doy un ejemplo. Las leyes de la dictadura que violaban los derechos humanos de los trabajadores no fueron reimplantadas ni por Alfonsín, por Menem mucho menos, pero menos por Néstor Kirchner. Entonces decíamos, ¿cómo puede ser que se juzgue a los genocidas que mataron tanta gente para quitar derechos a la mayoría de los argentinos y no se devuelvan las leyes que daban derechos a esos argentinos? Julio, te vas a presentar como candidato a diputado en la ciudad. Obviamente ahora estás enfrentado a Cristina. Decime, ya nos tenemos que ir. La verdad me quedaría toda la tarde hablando con vos, se me pasó volando. Contame tu perspectiva para las PASO y para lo que viene. Bueno, nosotros representamos lo que decimos el buen peronismo. Julio Bárbaro va de candidato a primer senador, yo candidato a primer diputado. La idea del buen peronismo... no son dos caras bonitas. No, pero lo bonito está en el alma siempre, ¿no? En el alma, en el espíritu, ¿no? Y no está de más, porque hoy lo que hay que recuperar del peronismo, de todo, otra vez la credibilidad, la creencia, la espiritualidad, ¿no? Hoy lo más fuerte del pueblo argentino está dentro, porque si vos vas por la calle ves las caras de preocupación, y en cambio cuando la gente protesta, cuando la gente se expresa, lo hace contenta. Entonces hoy hay que sacar esa alegría para afuera. Nosotros como buen peronismo pretendemos recuperar el peronismo de la ciudad de Buenos Aires. Esta es la única alternativa peronista, creemos, que hay en la ciudad de Buenos Aires, pero con el sentido del buen peronismo. El buen peronismo, ¿cuál fue el último mensaje de Perón? El abrazo con Balbín, el de la unidad nacional, ¿no? Para un argentino, nada mejor que otro. Claro, con esa fuerza que tiene la justicia social, nosotros queremos hacer, haciendo centro en la justicia social y en la unidad nacional, la recuperación de un país que no merece la pelea, que no merece
este enfrentamiento por la nada, porque fíjate vos que hablamos de cualquier cosa y después, como la noticia de estos días, terminamos entregando el petróleo a Chevron. Entonces, ¿qué quedó de la nacionalización de YPF? Entonces, menos relato, más hechos reales, la única verdad es la realidad. Y te digo finalmente, en un país tan rico como la Argentina, ¿cómo explicás que el conjunto de los habitantes, los nacionales y los que han venido a trabajar acá, no puedan vivir con dignidad? Gracias, Julio. Ese fue Julio Pimato y nosotros nos vamos ya directamente hasta la semana que viene aquí en Quiero que me expliquen. Chao, gracias.